Ahí porque ¿Ahí se escucha bien? ¿Escuchan ahí? Ahora sí. ¿Y se escucha y se ve bien? Ahí sí. ¿Ven la pantalla? Ahí debería poder escucharse y ver. Se ve todo. la parte de presentación, o sea, como las diapositivas chiquitas. ¿No se ve la pantalla completa, Mele? No, no. Sí, se ve la pantalla. Ah, no se ve. Es decir, se ve la presentación, tenés que poner, digamos, en iniciar. ¿Pusieron compartir? ¿Pusieron compartir? Sí, por eso, pero ¿se ve la presentación ahora? Sí, se ve la presentación, hay que iniciarla, Ahí digamos. si pasa la diapositiva, ¿se ve? A pasar No, tenés que ponerla en pantalla completa. Está en pantalla. Está en pantalla completa. Tienen que poner compartir, salir de compartir pantalla, volver a compartir pantalla y poner compartir toda la pantalla, no solo la pestaña del PowerPoint. Claro. Porque si no, te muestra la de presentación nada más, no te muestra la pantalla completa. Claro, te voy a mostrar. Vamos, para tener la presentación. Vamos por uno. abajo en Meet, viste que tenés abajo en la pantalla, te aparece compartir. En la pantalla de la compu. Abajo del todo dice compartir y después abrís el Office. Ahí está perfecto. Ahí vas a empezar a compartir pantalla. Ahí anda al PowerPoint. Ahí estoy. Ahí ya está. Ahí está. Es que hice lo mismo antes y no sé por qué no se veía. ¿Ahora sí se ve? Sí. ¿Y se ve cómo pasa? Sí, ahora sí se ve. Sí. Ok. Bueno, listo. Entonces, ¿ya puedo empezar? Sí, te escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. En realidad, voy a hablar de retinopatía del prematuro, que es un tema bastante puntual, pero que es relevante para nosotros como sociedad, porque sigue siendo la primer causa de ceguera en la infancia en los países en vías de desarrollo. Y en los países más desarrollados es la segunda causa de ceguera en la infancia, porque la primera causa hoy la ocupa la discapacidad visual cerebral, que son aquellos pacientes que tienen un déficit visual de origen central. Y la causa más común dentro de esas es las encefalopatías hipóxico-isquémicas producidas durante el nacimiento. O sea que, lamentablemente, perteneciendo al tercer mundo, todavía nuestra primer causa es la retinopatía del prematuro y la segunda, el déficit visual cerebral. Si ustedes esto lo consultan en una escuela de ciegos, que nosotros en nuestra ciudad tenemos la oportunidad de contar con la escuela 515 de Gonet, que ya no es más una escuela de ciegos solamente, ahora es a partir de este año la escuela 515 es una escuela de multidiscapacidad. Sí, que va a nuclear no solo la ceguera, sino la sordera, la sordoceguera. O sea, va a ampliar su campo, pero hasta ahora, hasta el año pasado, era una escuela de referencia porque era la escuela de ciegos, no solo de nuestra localidad, sino de todas las zonas aledañas, que cumple un rol fundamental, porque los chicos que están escolarizados pueden ir a esa escuela 2 veces por semana, con o sin acompañante terapéutico, que es un tema bastante relevante, porque en las escuelas generales, si no tienen acompañante terapéutico, no pueden asistir. Esta retinopatía del prematuro es una enfermedad que todo lo que está escrito acá, todo lo que ven ustedes en número es un promedio. Hay 750.000 nacimientos al año promedio en Argentina. Ustedes saben, yo no vengo a contarles nada nuevo, ustedes tienen un nivel de instrucción mayor que el mío en relación a esto, que ha decrecido mucho el tema de la natalidad, y la decrecencia de la natalidad tiene una relación directa con la interrupción del embarazo, es decir, ha sido o es inversamente proporcional, exactamente. Aumentó el número de interrupciones de embarazo y disminuyó la natalidad en todo el país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Hospitales de la zona, como el Hospital San Martín, que era el hospital del número más alto, estaba entre 3.500 y 4.000 y pico de partos por año, el año pasado tuvo 1.579 partos. O sea que esa es la gran diferencia que se está teniendo hoy. Eso lo hago porque nosotros cursamos transitamos una carrera que es social.
O sea, yo siempre cuando me toca dar una charla digo, no pierdan la perspectiva de que desenvuelven una profesión que tiene mucho que ver con lo social y con lo ético, que no pasa solo por lo biológico. Entonces, en ese marco tienen que contemplar lo siguiente: la retinopatía del prematuro es una enfermedad que está en descenso, pero porque está en descenso la natalidad, no porque esté en descenso la patología. Y eso trae aparejado una dificultad enorme, que es que no se puede formar gente, porque no se puede enseñar sin enfermedad. Suena duro, pero es una realidad. Si un rotante viene a formarse conmigo en retinopatía del prematuro y no tengo prematuros para que vea, poca formación va a tener. Con el agravante de que tiene una curva de aprendizaje bastante escarpada en diagnóstico y tratamiento, y eso dificulta el tema de los especialistas, por eso somos tan poquitos y cada vez menos. Bueno, de esos 750.000 en promedio, 10% son prematuros. Ese porcentaje se mantiene, es decir, sigue habiendo un 10% de partos prematuros del total, por más que la tasa decrezca. Y 1/3 de esos pacientes van a requerir tratamiento para retinopatía del prematuro. Eso hay que tenerlo presente, y tan presente está que cuando se lanzan, digamos, los derechos de los recién nacidos prematuros, que ustedes saben que todos los años habitualmente se hacen todos los servicios de neonatología, esta revalorización de derechos del PREMA, el sexto es, yo no puedo ver quién, o sea, escucho que alguien está para ingresar, pero no puedo ver porque tengo la pantalla completa. Ya lo hice ingresar yo, Vanina. Bárbaro, gracias. Bueno, que es el derecho a prevenir esa ceguera por retinopatía del prematuro. El ojo se desarrolla en cuanto a su vasculogénesis de atrás para adelante. Eso es, como lo ven, no sé si se alcanza a ver el cursor, espero que sí. Acá está el nervio óptico, que en la imagen correspondería con este nervio, y que en una imagen más próxima correspondería a este disco. Y desde acá para adelante, es el desarrollo vascular. El desarrollo vascular empieza en la semana 16 de gestación, desde este nervio óptico a la periferia, y culmina del lado nasal, es decir, del lado de la nariz, en la semana 36, y del lado de la oreja, del lado temporal, en la semana 40. ¿Por qué destaco esto? Porque la retinopatía del prematuro es una enfermedad que se produce por una alteración vascular. O sea, en la base hay un proceso isquémico que genera secundariamente una proliferación neovascular, y es esa proliferación neovascular la que, si no logra detenerse, favorece un desprendimiento de retina bilateral con la consecuente ceguera. Todos los tejidos del organismo requieren de los vasos sanguíneos para poder nutrirse. Cuando el vaso sanguíneo no llega a aportar oxígeno y nutrición, el tejido muere. En la cabeza una ACV, en el corazón un infarto y en el ojo es un área ciega. Pero el primer estímulo para que un vaso crezca es que no haya oxígeno. Y en el único lugar en el que pasa eso es en la panza de la mamá. Fuera de la panza de la mamá, aún en el aire ambiente, ustedes saben, el oxígeno está al 21%, mucho peor si se agrega bioteras, bueno, el RM, el halo, etc. Entonces el cuerpo lo que dice es, yo ¿para qué quiero generar oxígeno si ya tengo oxígeno de afuera? Entonces se ingresa en lo que es la primera fase de la retinopatía, que es que hay una relativa hiperoxia, es decir, hay oxígeno del aire ambiente de mínima, o de cánula, o de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, como hay mucho oxígeno circulante, los factores de crecimiento del endotelio vascular bajan y los vasos que hay se cierran para conservar lo que hay. Con lo cual, al no haber estímulo, ni para la vasculogénesis, ni para la angiogénesis, se detiene el desarrollo vascular. Pero claro, hay más de 3/4 de ojo que no tienen ningún tipo de vascularización, que no les llega oxígeno, no les llegan nutrientes. Entonces, ese área empieza a entrar en hipoxia, porque el escaso desarrollo vascular no alcanza para nutrir toda la retina. Eso lo que hace es hacer que el factor de crecimiento del endotelio vascular, la somatomedina, que es el factor insulinosímil, y receptores adrenérgicos se activen para aumentar el metabolismo retiniano, favoreciendo la vasculogénesis. El tema es que esos vasos que se forman no son vasos buenos, son neovasos, y acá digo algo que parece una obviedad, pero que los médicos a veces se olvidan, yo lo pregunto siempre al final, es
la diferencia entre un neovaso y un vaso normal es que el neovaso no tiene pericitos, por lo tanto no tiene capacidad de contención en la pared vascular, de manera que todo lo que pasa por el vaso se empieza a filtrar, cambian las características de las paredes. La retinopatía del prematuro es un drama internacional, entonces tiene una clasificación que también es internacional. Esa clasificación hace que cualquier especialista en retinopatía del prematuro que mira a un bebé y describe el lugar que está afectado y las características de lo que ve, se entienda. Es decir, yo puedo leer un informe de un oftalmólogo en Canadá y si lo describe como lo tiene que describir, que es basado en la clasificación internacional, voy a entender bien rápido lo que estoy viendo, porque todos usamos la misma clasificación. Esa clasificación, vuelvo a la imagen de atrás, toma como zona central el nervio óptico y a partir de allí establece un área circular que tiene como centro ese nervio óptico, que es el doble de la distancia que hay entre el nervio y la mácula. Voy a ir un poquito para atrás. En la imagen esta es el doble de distancia que hay acá, entre el nervio óptico y la mácula, es decir, hasta acá, toda esa esfera es la zona 1, que es este dibujo que ven acá. La zona 2 es concéntrica a la anterior y va desde la zona 1 hasta la hora serrata, es decir, hasta que termina el ojo del lado nasal, y el ecuador o la mitad del ojo temporal. Y la zona 3 es la media luna que queda en relación al lado temporal. Ahora bien, esta zona 2, hace unos años, estos slides yo los hice, ayer los revisaba a la noche, los hice en el año 2021, porque fue cuando la clasificación cambió. Esto después se mantuvo o se mantiene bastante estático, porque cada vez que hay que cambiar alguna cuestión, alguna nomenclatura, hay que otra vez volver a juntar al comité internacional. Entonces no se va modificando a cada rato. O sea, son cosas que tienen modificaciones, claro, cada 7, 10 años. En el año 2021 se reunieron y dijeron, bueno, la zona 2 es muy amplia. Y hay pacientes que están en la zona 2, pero no tan alejados de la 1 que se comportan como si fuera zona 1. Entonces lo que se hizo fue, lo que marco acá abajo, que es dividir a la zona 2 en una zona 2 posterior y una zona 2 anterior. La zona 2 posterior estaría aquí, en el medio de la vieja zona 2. De manera que lo que está más próximo a la zona 1 es más grave, porque tiene menor desarrollo vascular, se comporta como zona 1, y lo que está más cerca de la zona 3 se comporta más bien como una zona 2, y eso es lo que se llama anterior. Eso tiene que ver con el tratamiento. Claro, exactamente. Eso después modifica, al modificar las características diagnósticas, modifica cómo lo tengo que tratar. ¿Qué es lo que se produce ahí? O sea, uno dice, bueno, está bien, este dibujito de acá, los vasos se frenan y se generan una serie de neovasos. ¿Cómo veo esto? Bueno, estas son las fotos. En un primer momento se genera una línea que divide, donde hay, esto que ven acá redondo es en mi lupa. Sí, es lo que yo miro cuando pongo el casco en la cabeza y uso la lupa. Se genera una línea de demarcación que divide lo que está vascularizado de lo que está muerto. Es decir, la zona que tiene vasos sanguíneos de la zona que no tiene nada. Pero esa línea de demarcación empieza a engrosarse porque empiezan a proliferar los neovasos en ese área. El grado 2 y 3 depende de qué tanto se levanta la proliferación del plano de la retina. Voy a explicar esto. Acuérdense que esto es una esfera, no es algo plano. Es decir, cuando ustedes lo están observando y se eleva del plano de la retina, se viene para acá, para atrás del cristalino. Eso es elevarse, no queda en el mismo plano. El grado 4 es cuando esa proliferación ya traccionó tanto que favoreció un desprendimiento de retina parcial. A, si no compromete la mácula, es decir, A, si no hay compromiso de este área, que es fundamental para una calidad visual adecuada, B, cuando hay compromiso de ese área, y 5, es el desprendimiento total. A menudo lo que determina el tratamiento a seguir es la enfermedad plus, es decir, el plus se agrega a cualquiera de estos estadios y refiere a la dilatación venosa, a la presencia de hemorragias o a la tortuosidad que pueda tener el cuadro clínico y se designa con un signo más. Esto, por ejemplo, es un grado plus extremo. Acá no hay desarrollo vascular,
Fíjense dónde está el nerviótico, acá está la mácula y acá está el cordón, o sea, acá se terminó la retina. Miren lo que es el borde y miren los ovillos vasculares que forma. Esto es lo que hace, digamos, se hacen esos ovillos vasculares. Lamentablemente, cuando es tan posterior, esto es una zona 1, esta progresión suele ser muy rápida y en ocasiones condiciona lo que se llama ROP-AP. El ROP-AP, que es la retinopatía posterior severa o progresiva, es una detención brusca del crecimiento de los vasos. No hay una línea de marcación clara, ven como acá. Acá hay una línea de marcación que yo la puedo seguir, la puedo identificar. Acá también. Acá no hay una línea de marcación, es el propio ovillo vascular el que demarca el sector vascularizado del no vascularizado. Y suele ser una arcada arteriovenosa. Esto el peligro que tiene es que responde mal al tratamiento láser y además de eso favorece el desprendimiento de la retina rápido. O sea, es muy difícil que estos chicos no se queden ciegos. Acá tienen otro ejemplo de ovillo vascular. Lo que pasa es que las arcadas vasculares, ven lo que hacen, se empiezan a unir entre sí. O sea, esto debería crecer para allá, para este sector. Y lejos de crecer, se unen entre sí. Acá ven, esta arcada se une con esta arcada de este lado. Y entonces no hay margen, porque no hay retina funcionante. E incluso, miren lo que pasa acá, que hay una línea de demarcación que yo la puedo identificar, pero es tan grave el proceso que la arcada se une por fuera de la línea. Eso significa que para este lado nada va a crecer. Y a partir de acá solo queda tracción. ¿Por qué muestro esto? No sé si alcanzan a ver estos, que son los vasos. Bueno, eso es una neovascularización iridiana. O sea, ya es tan complejo el proceso retinal que se fue todo para adelante y atravesó el diafragma iridio-retiniano. Porque, repito, recuerden que esto que se ve como plano no es plano. Vuelvo para atrás. Eso empezó ahí y se fue para adelante y llegó hasta acá. Con lo cual, si hay neovasos acá en el iris, imagínense el desastre que debe ser en esa retina. O sea, ya acá no cabe casi ni un láser. Esto es todo del mismo paciente, que efectivamente, lamentablemente, se quedó ciego de los ojos. ¿Veamos? Sí. Esto me importa porque creo que el seguimiento es fundamental para ustedes y para mí. Por ahí, la retinopatía del prematuro es algo muy específico que cuando lo hace el pediatra, el oftalmólogo, entre oftalmólogos es como que tenemos claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, decir, bueno, el rol del pediatra, y el rol del pediatra es fundamental para supervisar esto. O sea, si yo estoy en un aneo y veo vascularización incompleta en zona 2 anterior, y el paciente quedó sin control y lleva 3 semanas sin que nadie lo controle, tengo que parar un poco las antenas, porque ese paciente puede estar desarrollando una retinopatía de prematuro y tiene riesgo de ceguera. Y lo relevante de este tipo de cosas es que está todo bien hasta que de golpe está todo mal. Entonces, después empiezan los apurones por completar historias clínicas que no se completaron, los apurones por cambiar hojas de lugar, los apurones para que no se note lo tachado y volver a escribir, y todo eso se evita haciendo las cosas de manera adecuada. Si el paciente no se puede ver porque el estado no es bueno, escribo en la historia clínica, el estado general del paciente no permite la realización del examen. Nadie los va a juzgar por eso, pero sí van a ser juzgados si un paciente tenía un control y ustedes lo omitieron, porque eso es una falla médica. Entonces, a mí de toda la explicación lo que más me importa es este seguimiento. Cuando hay vasos en zona 2 anterior, vasos en zona 3, o aún retinopatía, no la zona inmadura, sino el desarrollo de enfermedad, en zona 3 o en zona 2 anterior, pero estamos hablando siempre de grados bajos, un grado 1, una línea de demarcación, se puede controlar al paciente cada 15 días. Si es más posterior la patología, y cuanto más posterior, más grave, o el grado de enfermedad es 2 o 3 sin plus, el control es semanal, porque todo paciente que tenga plus requiere tratamiento. Después vemos el tratamiento. Pero siempre que no haya plus, acuérdense eso. La zona 2 requiere un control semanal, salvo que sea una 2 anterior. El resto lo podemos ver cada 15 días. Si el paciente no requirió tratamiento por su patología retinal, finalizo el seguimiento ¿cuándo? O sea, ¿cuándo como pediatra digo, bueno,
listo, ya no tiene que ir al oftalmólogo por ahora, converse con el oftalmólogo a ver cuándo lo sigue. Vascularización completa, confirmada, es decir, que el oftalmólogo confirme fondo de ojo normal o casi completa, semana 45 por FUM. A veces es difícil determinar la FUM, entonces yo siempre le digo a los colegas oftalmólogos detenerse, fijarse la edad gestacional, el peso con el que nació el paciente, que son relevantes para determinar el proceso. ¿Cómo lo trato? O sea, ¿cuál es el tratamiento que le tengo que hacer? Los tratamientos pueden ser médicos o quirúrgicos. El tratamiento médico, que hoy es el gol estándar, es la inyección intravítrea de un antiangiogénico. Hay muchos trabajos con dosis variables, pero en líneas generales estamos usando más o menos eso que dice ahí en lo último, que es 0,62 miligramos en 0,02 mililitros. Por ahora es lo más efectivo, es una inyección que se hace dentro del ojo. Esa inyección lo que hace es bloquear el factor de crecimiento del endotelio vascular, o sea, son antiangiogénicos, y lo que hace es impedir el desarrollo del neovaso. Y la quirúrgica sigue siendo el láser. Y el tratamiento farmacológico, en la 1, cuando no lo en la 1. El tratamiento farmacológico puede ir para cualquier grado de retinopatía porque hoy es gol estándar. O sea, hoy es de primera elección. Yo ahora creo que más adelante está especificado por qué, pero lo relevante es que hoy, si yo tengo que tratar un prematuro, elijo como primer terapia la terapia médica. Y esta medicación es una monoclonal, ¿no? Sí, sí. ¿Está disponible acá en Argentina? Sí, totalmente, en cualquier farmacia. Lo que no es, a veces no está disponible por los costos. Una inyección de ranibizumab hoy está en 4 millones más o menos. Bueno, no es algo no factible. No es descabellado, pero hay veces que el tema con el tratamiento es que tiene un plazo. No es que yo indico el tratamiento médico y puedo esperar 20 días que me consigan la droga. Legalmente se establecen 72 horas. Y el problema es que no siempre las obras sociales, claro, cubren esa cantidad en ese tiempo. Entonces, en relación a eso, lo que sí puedo decir que hay de bueno acá en La Plata es que la farmacia del Hospital de San Martín la hace, la medicación, la prepara. Lo que pasa es que trata de tenerla disponible para el ámbito público, lo cual es lógico, porque son los pacientes que no tenemos otra manera de llevarlos adelante. Pero ellos, claro, exactamente, yo cuando tengo que hacer un paciente, por ejemplo, del hospital de niños, retiro la medicación del hospital San Martín. Mi niño en el Goneco. ¿Cuántas dosis son una? Eso está recontra discutido. La dosis es única, pero hay que ver la evolución. Normalmente se trata de no reintervenir. Si hay que reintervenir, el segundo paso es el láser, directamente. Porque el láser es lo que hace años que se comprueba que tiene efectividad. Bueno, no es complementaria la gota con el láser, se hace una y otra. Se espera un tiempo prudente, si hay una respuesta con el antiangiogénico no hacemos nada, y si no, tenemos que hacer el tratamiento láser. Acordarse siempre que no se puede hacer ningún tipo de intervención si la pupila no está dilatada, porque siempre insisto con eso, que a veces llego y empiezan con las caras de pánico porque me ven llegar y lo dilataron al paciente, pero la realidad es que sí, yo siempre lo explico de esta manera. Si yo te pido que mires por el agujero de la cerradura y me describas todo lo que vos ves en la habitación, y después te abro la puerta y te digo, otra vez describime todo. ¿Viste alguna diferencia? Esa es la diferencia para mí. Si yo tengo que mirar por el agujero de una cerradura, no veo casi nada, es muy poco lo que puedo ver. Uno con los años aprende, se hace loco, pero es muy pobre. Si yo abro la puerta, que es abrir la pupila, yo puedo describir con calidad todo lo que veo en la retina. Así se hace la inyección, o sea, una cuestión que quiero referir es que la inyección se hace a 3 milímetros del limbo córneo-escleral, y la medicación ingresa directamente a donde tiene que actuar. Esa es la parte buena. A veces me dicen, es muy doloroso, los tengo que dormir. La realidad es que la esclera tiene pocos receptores sensitivos. Entonces, yo siempre quiero que haya un neonatólogo o un pediatra supervisando los signos vitales porque no es mi terreno, y no voy a andar haciendo cosas que no sé hacer, pero así yo además me puedo ocupar tranquila del ojo, pero no suele generar
reflejo vasovagal por manifestación de dolor ni ninguna de ese tipo de cosas. Es más, hay muchísimo más reflejo vasovagal por manipulación del ojo, por el movimiento extraocular, que por la inyección, porque no hay ningún tipo de receptor. Esto es el láser, y acá estoy más joven, por cierto. El láser es esto, o sea, vos ves el límite, ves el demarcatorio, y el láser se hace de la demarcación al área vascular, es decir, no se quema retina sana, sino que lo que se hace es quemar lo no desarrollado para poder conservar lo desarrollado. Entonces a veces los padres me preguntan, ¿y entonces el chico en qué lo afecta? Bueno, en el campo visual. Recuerden que el campo visual es todo lo que miran sin mirar. Ustedes ponen sus ojos, yo ahora no se los puedo graficar en persona, pero si lo hacen como les digo, lo van a entender. Ustedes miran un punto fijo, no importa el techo, el reloj, la puerta, todo lo que ven alrededor, fuera de ese punto fijo, es campo visual. Ese campo visual se reduce de manera concéntrica de periferia a centro precisamente porque está el láser. Entonces, una vez, vuelvo a con que, no sé si la que me pongo vieja y estoy nostálgica, pero vuelvo con que desempeñamos una profesión que tiene mucho que ver con lo socioemocional. Una vez un padre me insistía en un certificado de discapacidad. Todos los que me conocen ya saben más o menos cómo es mi personalidad. Yo siempre me defino como cirujana porque tengo esa impronta. O sea, tengo la impronta de la resolución rápida. Digo, soy como el cirujano. No hay tiempo para agobiar, hay que tomar determinaciones, hay que resolver. Y lo expreso en todo lo vanina. Digo, en mi forma de hablar, soy bastante contundente para las cosas. Y una vez hablando con un padre que insistía en que yo le haga un certificado de discapacidad, yo le decía, pero escúchame, tu hijo ve 10 sobre 10, o sea, tiene 10 décimas de visión. ¿Por qué lo querés condenar a un certificado de discapacidad? Porque después es difícil sacar el mote de discapacitado. Y yo, que pensaba toda la parte negativa de lo social, o sea, yo pensaba, este quiere la plata, este le importa el coso, quiere el papelito para subirse al micro. El tipo se sentó, me miró a los ojos y me dijo, ¿usted me asegura que mi hijo es como cualquier otro chico? No. Listo, firme certificado. Y tenía razón. Es decir, con esto digo, no son iguales que un chico que no les pasa nada. ¿Sí? No es lo mismo. O sea, cargan con cosas que otros no cargan. Así que uno no es quien para juzgar eso. La realidad es que no son iguales a un niño de término. Siempre tienen alguna connotación distinta. Cuando hago un láser, el control primero se hace a los 7 días porque hay que esperar que todos estos impactos que se ven acá blancos se pigmenten y se cierren. Y eso lleva un tiempo, o sea, no es inmediato una vez que vos fotocoagulás. En cambio, el antiangiogénico se controla a las 24 horas por dos cuestiones referentes a la evolución a largo plazo. Una es que pueden haber hemorragias. Las hemorragias se desarrollan porque, vuelvo para atrás, acuérdense que ustedes atraviesan estructuras de la esclera, inyectan y pueden aparecer hemorragias acá que le impidan ver para abajo, y otra, como todo proceso en el que se introduce instrumental, de afuera hacia adentro, pueden ingresar gérmenes. Así que no olvidarse que se puede infectar, hay que supervisar que no se infecte. Esto es una excelente imagen, es una imagen real, no está nada, no hay nada que no sea cierto, que muestra los primeros pasos con un estudio de OCT de cómo arranca el desprendimiento de la retina. O sea, cómo en determinadas áreas la retina empieza a tironear tanto que se suelda hasta que queda esto, que es un muñón. Es decir, ya con esto no se puede ver ni nada. Esto es un 4A, porque acá todavía está aplicada la mácula, que es el área de mayor visión, y acá en el 4B está todo suelto, eso va a vitrectomía. Muy bien, ustedes sortearon todos esos pasos, que es el control temprano, y ahora hay que seguir viéndolo al paciente. Entonces, si la severidad reduce después del tratamiento, los controles son periódicos. En el caso de los antiangiogénicos, hasta la semana 70. Te dicen, pero qué barbaridad, hasta los 5 o 6 meses hay que verlo cada 15 días.
Sí, porque hay mucho descrito en la literatura internacional de desprendimientos de retina tardíos y condensaciones retinales tardías. Y eso hay que controlarlo. Y otra cosa que se está describiendo en el último tiempo, esto lo pongo porque fue la primera persona el doctor que está ahí, que lo describió, que es las reactivaciones. O sea, vos haces el antiangiogénico, aparenta funcionar bien las primeras semanas y lo ves al pibe a los 2 meses y está como si no hubieras hecho nada. Y ya pasaron 2 meses, entonces ya tenés un chico por ahí más grande, que ya en la neo no te lo quieren volver a aceptar para tratar y que tenés que buscar la forma de reintervenirlo porque se queda ciego más tarde. Ese médico que aparecía ahí dando esa charla fue el que logró definir las recurrencias dentro del consenso de quienes modifican las clasificaciones internacionales, y lo que hizo fue definir la recurrencia como la reaparición del flujo, la neovascularización, hasta la 8ª semana después de la inyección del antiangiogénico. Esto es la forma en la que se puede estudiar. Lamentablemente, acá en Argentina, OCT, que es una tomografía de retina, no la logramos hacer en bebés. Sí las hacemos en chicos más grandes, hay lugares que la hagan acá en La Plata, se hace con los pibes externados, pero no podemos hacer que las hagan en bebés. En otros centros afuera lo hacen en bebés. Y lo que se hace es retratar. Y acá está esto que decías vos, Claudia, que es, vemos, de acuerdo al panorama que tenemos clínicamente con esta recurrencia, si podemos hacer una segunda inyección o si nos tenemos que dedicar directamente al láser. El mismo médico define la reactivación, que es cuando el proceso pasa después de la 8ª semana. De hecho, se describen reactivaciones en chicos de 1 año de edad. O sea que por eso el antiangiogénico, si bien es gol estándar porque evita otras complicaciones, tampoco es la panacea, porque cuando tenés un chico de 1 año con un probable desprendimiento de retina es como una tortura. En este caso, directamente vamos al láser. O sea, cuando el chico es más grande y pasó ya la 8ª semana de inyección, no nos planteamos una reinyección. Vamos directo al láser o a tratamiento con vitrectomía si hay alguna tracción que liberar. Y después, digamos, viene todo lo otro, que es eso por lo que ustedes ven cuando a veces mi consultorio está lleno y los pacientes dicen, no, ¿por qué él es prematuro y la doctora lo tiene que ver igual? Bueno, es por estas cosas. Hay un seguimiento alejado que es muy relevante. Primero, voy a volver para atrás una cosita, pero para que vean una cosa de la foto. Esto, o sea, este ojo, tiene que vascularizarse hasta acá. O sea, desde acá hasta acá, completo. Bueno, algunos prematuros no lo logran. Y algunos que hacen médicos de adultos, cuando ven un chico de 15 años que no lo logró, les agarra el infarto y me empiezan a llamar por teléfono. No hay nada para infartar. Hay algunos chicos que tienen esto, el ARAG. ¿Qué es el ARAG? Es una anomalía por la cual la retina no culmina su vascularización. En el prematuro queda un área retinal que es normalmente de 2 diámetros de nervio óptico, o de 1,5 diámetro de nervio óptico hasta la hora cerrada, hasta el extremo del ojo, que queda sin vascularizar. Yo acá puse mi experiencia personal, porque me ha pasado, esa persistencia de zona vascular, en 2 chicos terminó con una atrofia, o sea, se apolilló, como un tejido que no recibe nada, no recibe nutrientes, no le retiran de ese, un tejido muerto que se fue apolillando. ¿Qué hace la retina? Se cicatriza sobre sí misma. Da la sensación que le hubieras hecho láser aunque nunca le hiciste nada. Queda un sector mudo. Y en los otros pacientes simplemente queda mudo. ¿En qué lo detectás? En el campo visual. O sea, cuando se le pide un campo visual computarizado, no llegan hasta donde llega otro paciente. ¿Por qué es relevante? Porque hay trabajos que no va a poder hacer nunca, porque no lo van a tomar. Porque en trabajos como, por ejemplo, los que ingresan a Marina, que quieren ser capitanes, o los que ingresan a aviación, que sueñan con ser pilotos de avión, no los toman. O sea, no los toman porque se piden todos estos estudios, la visión tiene que ser perfecta, 10 sobre 10, no puede ser daltónico, o sea, tiene una serie de características que estos pacientes nunca llegan a reunir. Por eso vuelvo a lo que te dijo ese padre. ¿Mi hijo es igual que otro? No. No, nunca va a ser igual. O sea, sí va a estar limitado en algunas situaciones.
El ROP periférico es el ROP cicatrizal, o sea, se ve la cicatriz, se ve ese cordón, como que mostré antes, se ve el cordón en la parte más periférica de la retina. Y algunos me llaman, Vanina, bueno, normalmente no pasa nada, lo tenés que controlar un poco más seguido que el resto, o sea, son pacientes que no pueden ir como van ustedes al oftalmólogo nunca, o cuando ya no ven por la catarata, o cuando no ven porque no ven de cerca. Porque la realidad es que cuando uno está sano no quiere ir al médico. Digo, yo hablo con colegas y digo, bueno, yo me hago una colonoscopia cada 5 años. ¿Tenés antecedentes? No, soy una loca. ¿Cuántos se la hacen? No muchos, o sea, cuesta el tema de la prevención. Entonces, estos pacientes tienen que estar atados al oftalmólogo de por vida porque acá pongo, yo tengo un paciente de 6 años, gracias a Dios esté solo, pero él que todavía me visita y ahora ya se está por ir porque tiene 16, él quería hacer taekwondo. Entonces, no, o sea, no puedes hacer taekwondo porque vos tenés una zona de debilidad de por vida. Si alguien te pega una patada en la cabeza o cerca de la cabeza o te golpeas mal, tu retina se va a desprender por ese área cicatrizal. Y los desprendimientos de retina tardío, con áreas de atrofia, agujeros o retinopatía cicatrizal, no son tan infrecuentes. Miren, esto que ustedes ven acá, esto es un paciente de 25 años que fue prematuro, que desarrolló una retinopatía que nadie le trató, porque no importa, viene del norte, nació en un lugar donde no tenía acceso a los controles, pero tiene esta retinopatía cicatrizal, o sea, este cordón, le quedó cierta tortuosidad, pero como su mácula está bien, este paciente ve 9 décimas, pero en la retina periférica tiene estos agujeros. Entonces, si este paciente tiene, doy un ejemplo, está jugando al fútbol y le pegan un pelotazo de golpe, tal vez se le desprenda la retina. Y tiene una predisposición al desprendimiento de retina que vos o él no tienen. Entonces, esto hay que contemplarlo. Y estos pacientes tienen que estar alertados porque tienen que saber cómo controlarse. Acá mi compañero, el que lo vio de adulto, es el mismo paciente, le hizo un láser alrededor de los agujeros que le encontró. ¿Se entiende? Sí. Para frenarlo. Porque entonces el láser lo que hace es sellar las 10 capas de la retina, poniéndole un límite a que el agujero se extienda. Si no, el humor vítreo se empieza a poner como licuefacto, empieza a hacerse más líquido y empieza a filtrar por acá y que desprende toda la retina. Entonces mi compañero, que es un compañero, esto es una clínica acá de la Ciudad de La Plata, que me llamaron para ver el paciente de 25 años, yo fui, lo vi, y mi compañero fue el que le hizo el láser, yo nada más le hice la foto para que se vea. Y esto, que nadie repara en esto, pero que para mí es sumamente importante, es, ¿qué pasa con los pacientes prematuros que no tienen nada? O sea, que tienen una retina aparentemente normal, con pasos normales y que no les pasó nada. ¿Tienen todo normal? No. Tienen todo esto que ven acá. Tienen una maduración de la fovea retrasada, tienen una reestructuración de las capas de la retina, tienen disfunciones de bastones de por vida, los conos, que son esos receptores que les hace distinguir a ustedes los colores, que el cono es el receptor que te hace ver con calidad. Los bastones son los que usas a la noche y los conos son los que usas durante el día. El número de conos está reducido, eso está demostrado histológicamente. La zona vascular foveal, que es la zona que vos usás para mirar, es más chiquitita que los pacientes que nacen de términos, y esa zona es más gruesa, con lo cual hay una disminución de agudeza visual idiopática. Y los prematuros tienen una hipoplasia subclínica del nervio óptico porque las fibras que se forman, o sea, las fibras nerviosas de las células ganglionares, no tienen las mismas características que las fibras normales. Entonces, tienen una adaptación a la oscuridad mucho más lenta. Y esto también hay que decírselo al paciente, porque los pacientes prematuros no tienen una visión nocturna como el que no tuvo nada, como el que nació de término. No es que no ven, ven, pero distinto. Y eso el paciente lo tiene que saber. Y toda esta alteración es una alteración en estructura, o sea, es una alteración histológica que está condicionada por el nacimiento prematuro y está condicionada por una alteración que tiene el prematuro en toda la migración celular, no solo en el ojo.
A esto lo tengo acá hasta el 15 de mayo porque ahí fue donde se presentó la clasificación en el 2021. Para los que hacen consultorio, las alteraciones refractivas son sumamente importantes. Acuérdense que los pacientes que son prematuros tienen un riesgo de miopía muy elevado, mucho más que la media, y astigmatismo miópico, y una tendencia al glaucoma. Yo en este momento tengo una paciente que tuvo una retinopatía del prematuro, que ve, pero que está con un glaucoma bilateral. Y esto lo referencio porque son pacientes que entran a las guardias pediátricas con náuseas y vómitos incoercibles, con dolor, y son malinterpretados como cuadros meningios. O sea, habitualmente el diagnóstico es, puede ser una meningitis, lo interno, se comen una punción lumbar, y después cuando empezás con el interrogatorio resulta que el chico era prematuro, resulta que requirió láser, entonces antes de ir con la punción, mejoramos el nivel del interrogatorio y pedimos una interconsulta con el oftalmólogo, porque no va a ser la primera vez. De hecho, hasta hace poco me pasan esas cosas. Y esto lo pongo para los que les importan, como a mí, todo el tema de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la telemedicina. Yo participé con un enorme orgullo y sigo participando con un centro en México, que es el Centro Mayon, que depende de la fundación de Bill y Melinda Gates, aunque ahora están separados, siguen trabajando juntos en esa fundación, y ellos respaldan proyectos de inteligencia artificial, entre otros proyectos que respaldan. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar un centro de lectura local para Latinoamérica. Acá en Argentina lo hicimos 5 médicos, acá en La Plata quien les habla y otros 4 colegas de Buenos Aires. Lo que hicimos fue analizar imágenes que nos mandaban, o sea, nos mandaban fotos de fondo de ojo, como estos que yo les mostré, como estos, y yo daba mi opinión, o sea, qué me parecía eso y qué me parecía que había que hacer. Había técnicos tomando la imagen en distintas partes. Esto es un trabajo conjunto que hicimos todos esos países que ven acá, con gente de Venezuela. Bueno, y lo que hicimos fue después presentarlo en un Panamericano, porque generamos una serie de datos que lo que hace es acercar a los interconsultores. Somos muy poquitos los especialistas y hay veces que hay oftalmólogos que van en Chaco, uno dice acá, viste, llamo al oftalmólogo que está en el consultorio de abajo, o como yo les digo en el hospital, llamo al oftalmólogo que está acá nomás. Pero hay lugares como el Impenetrable del Chaco, que llamar a un oftalmólogo es esperar días. Entonces, ese médico, si aprende a tomar una imagen y tiene un lugar a donde referenciar la imagen, va a tener un especialista que se la va a poder describir, que le va a poder decir, saca a ese chico ya de ahí, mandalo a tratar ya, o no te preocupes, respira, poné tal cosa en la historia clínica, o yo te envío el informe de historia clínica y lo respaldo con mi firma. Porque después la parte legal, pareciera que si no la responsabilidad se diluye, y no es real, siempre hay un responsable, y lo terrible de esto es que muchas veces no todos se hacen responsables de escribir, entonces siempre hay que escribir. Bueno, este fue el trabajo por el cual lo que hicimos fue favorecer eso, que los teléfonos se puedan, porque esto es con teléfono celular, o sea, usamos los teléfonos celulares, como se ve ahí, para poder sacar una foto y mandarla al que la puede diagnosticar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o cortamos. Claro, ahora estoy en la foto. Ahora estoy en la En la zona de Chaco, famosa todavía la retina, ¿no? O sea, como vos que si retinopatía prematura, es muy difícil esa zona, no en el país. No hay nada. No tenés nada, esos chicos están condenados, si no vienen para acá, ¿no? No hay nada, y ahora con el tema en realidad del antiangiogénico se les puede dar una primer contención. Es difícil. Ahora. Esto recién tiene recomendaciones. El antiangiogénico hace muy poco que lo estamos usando, 4 años. ¿Que tiene un trabajo respecto a la respuesta de la aplicación? Sí, anda, en líneas generales anda bien, pero siempre digo lo mismo, lamentablemente depende de lo avesado del que lo ve. Vos pensás, mira, vos decís, parece que fuera un montón. En el hospital de niños hay láser desde el año 2006. Y vos decís, ¿Cuándo empezó? 20 años no es nada. Y el láser empezó a hacerse en el 2000, por ahí, en el 98.
por ahí. 2006 pudimos tener el láser. Claro, o sea que, por eso digo que es, y nosotros somos una ciudad capital de provincia. Capital de provincia, que la provincia más poblada de todo el territorio. Entonces, Y es el resto de la provincia. claro, es que a veces uno tiene ese sesgo de decir, bueno, yo pienso las cosas desde mi lugar. Está bien, no es la realidad. Entonces, cuando uno habla, a veces da por sentado cosas que para otros lugares son imposibles. Sí, 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 sí. No me acuerdo que llevaba el crema a hacer láser. Claro, del niño. Del Claro. niño, sí, sí, sí. Y acá te tenés el GONET. ¿Y eso qué iba a hacer GONET para hacer? ¿Cómo No, lamentablemente el GONET me sigue trayendo a los chicos acá, a niños. Digo Ahí hay varios, Vanina, ahí hay conectados algún residente de neonatología del hospital de Gonet. no sé si quieren preguntar algo. Claro, Están tímidos. Bueno. Interesante. No, la realidad es que, digamos, a ver, se juntan una serie de cosas que tienen que ver con lo formativo, con el recurso material, que es altamente costoso, porque tampoco cualquier lugar puede disponer de un láser. Por eso se creó la figura del oftalmólogo itinerante también, porque hasta el año 2003, que yo empecé a ir a las NEO, que tampoco hace tanto, las NEO venían al niños. Claro. Y eran colas y colas de incubadoras. Y también un riesgo, además no, por sobre todo, lo complejo para el paciente y sus intercurrencias, también el colega que vivía con la coronaria en la boca, que tenía que, no, y además teniendo que elegir qué pibe venía. O sea, ¿qué prematuro hay que ver? Todos. Pero ese todos se logró desde el año 2003 para acá. Porque antes, ¿qué prematuro se veía? Y los más chiquitos, los que tenían más intercurrencia, ellos se subían a la ambulancia. Los otros que no habían tenido tanto riesgo, se esperaban ahí en la NEO hasta que se les pueda dar el alta. Imagínense el riesgo que representó para todos los jefes de cada NEO, para cada médico de planta que le tocó firmar una historia clínica. O sea, hoy uno lo piensa y no le entra en la cabeza. Es decir, pero se hacía otra medicina. Ahora también hay una conciencia diferente. ¿Y vos, Vanina, lo estás haciendo en el niño? ¿Estás haciendo eso? Con el niño ahora, no, claro, sí. Yo ahora en el niño estoy de jefe del área de la OCDE que salió. Pero por eso, ¿quién ve la retinopatía? Yo. Vos, aparte. Sí, claro, no, salgo de la OCDE y te vas a hacer sí, y hago los tratamientos y los diagnósticos. Y después de los lugares voy, o sea, voy a Gutiérrez, voy a Gonet, voy a San Martín, recién, o sea, hoy, por ejemplo, tengo que ir a San Martín, pero... ¿Y de la ciudad sos la única que sabe retinopatía? Sí, yo formé un colega que renunció al hospital y que eso también tiene que ver un poco con la realidad social, que es que no es rentable. Es decir, los equipos para retinopatía son costosos. Yo siempre digo, yo hoy tengo un equipo láser porque hace muchos años la doctora Marta Galán me dijo, Vanina, hagámoslo juntas. Yo hoy que no tengo nadie, vos reponés un equipo que vale $80.000, un láser, $70.000. Sí. Y yo el año pasado, en todo el año, fotocoagulé 7 chicos. ¿Cuánto te paga Guioma un láser? No, olvídate. No te lo digo, no tengo ningún problema. No, pero te lo puedo decir sin ningún problema. 170.000 pesos. Entonces vos, o sea, saca la cuenta. A 7 chicos decís, me conviene vender el láser y con la plata del láser me compro un departamento. Porque el láser está usado, pero, qué sé yo, hoy a $50.000 ese equipo se vende bien. Y yo ya tengo más de 50 años. Entonces vos decís, pasás toda la vida y no alcanzás a pagar ni un cuarto del equipo. No solo que no se te rompa, sino que tiene un mantenimiento la fibra óptica. Y ese mantenimiento que se hace cada 2 años, hoy está rondando más o menos los 3-4 millones. Entonces vos decís, bueno, ¿y cuánto hasta que entre todo lo que invertiste? Entonces los jóvenes, bueno, ustedes lo ven en su profesión, apuntan a las especialidades rentables. A los que les da dinero. Yo nunca he visto tanta gente haciendo estética como en este último tiempo.
Entonces, es difícil. Y yo siempre les digo, no se desanimen igual, porque dentro de 20 años les van a pagar millones. Porque a mí me dicen, ay, yo quiero ser pediatra, pero está muy bien, digo, tenés que ser pediatra y te vas a llenar de plata. Porque dentro de 30 años, ¿qué pasa en pediatría? Entonces, los pocos que haya se van a poder valorizar. Mucho. Y sí, ¿o no? Sí, obvio. Igual que los terapistas, igual que todo, o sea, lamentablemente es difícil. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí, por la zona de Gonet, o los chicos que están en sus casas? No, están todos tímidos. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias, Vanina. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Juan. Muchas gracias. Gracias, Vanina. Un beso. Adiós. Un lujo, como siempre. Gracias a vos. qué malo, qué mala onda, bueno, Este, qué interesante, Vanina.